Hola, somos el grupo número 10 y les vamos a hablar sobre los temas la antijuridicidad, la culpabilidad, la imputabilidad y por último la punibilidad en el delito. La antijuridicidad es la esencia o el elemento del delito, es la contradicción de un ordenamiento jurídico, según Matabella y de León Velasco. La juridicidad también es algo ilícito, algo injusto. Por ejemplo, si Juan le da muerte a Pedro, se convirtió ahí un homicidio, es algo antijurídico ante la ley. Pero si nos vamos al artículo 24 de nuestro Código Penal, ahí podemos encontrar lo que son las causas de justificación, la legítima defensa, también está el estado de necesidad, en donde podemos verlo ahora de otra manera, en donde después de que era algo antijurídico, puede ser un derecho que todas las personas poseemos. Entonces, deja de ser algo ilícito para convertirse en algo lícito, algo injusto para convertirse en algo justo. Entonces, podemos también citar la frase siempre de los autores de Matabella y de León Velasco, donde dicen que un delito siempre va a ser algo antijurídico, pero un hecho antijurídico no siempre va a ser un delito. Seguidamente, con los aspectos de la antijuridicidad encontramos tres: el aspecto formal, el aspecto material y el aspecto de desvaloración negativa o valoración positiva. En el de aspecto formal podemos decir que es la relación humana con el aspecto jurídico, o bien una acción concreta de la persona contra un ordenamiento jurídico concreto, en donde se hace algo ilícito, algo antijurídico, con un ordenamiento jurídico ya estipulado, ya escrito, de que esas formas de delitos no tienen que realizarse. La segunda es el aspecto material, que es la acción o la conducta antisocial que tiende a lesionar o a hacer daño a un bien jurídico que está siendo tutelado o protegido por el Estado. El siguiente se divide en dos, en desvaloración negativa y valoración positiva. Según el penalista hispano Rodríguez de Visa, dice que es en donde un juicio de valor se llega a la conclusión en donde la conducta de la persona no es la que el derecho demanda. Y la siguiente es la desvaloración negativa, que según el penalista guatemalteco Palacios Mota indica que es cuando en un juicio desvalorativo el juez penal indica que es la acción que tomó a causa de lesionar o hacer daño a otra persona sin las causas de justificación que lo puedan amparar. Yo les voy a hablar sobre la naturaleza de su función, pero para empezar, ¿qué es antijuridicidad? Antijuridicidad es un juicio negativo que recae sobre el comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico. Haremos una comparación. La antijuridicidad juega en el delito el mismo papel que el sistema circulatorio en el cuerpo humano. El cuerpo humano necesita de varios sistemas para funcionar. Exactamente lo mismo sucede con el delito, por su naturaleza funcional. Existen dos principales corrientes. La primera es la función indiciaria del tipo. La tipicidad es un indicio de antijuridicidad. Si se determina que una acción es típica, posiblemente sea antijurídica, aunque no siempre sea así. En la primera parte, donde mencionamos que la tipicidad es un indicio de antijuridicidad, les puedo dar un ejemplo. Si vemos humo, posiblemente existe el fuego. Y en la segunda parte, donde decimos que una acción es típica, posiblemente sea antijurídica, aunque no siempre sea así, les puedo dar otro ejemplo. Si alguien mata en legítima defensa, estará actuando típicamente, pero no antijurídicamente. La segunda corriente es la teoría de los elementos negativos del tipo. Esta entiende que la antijuridicidad es parte de la tipicidad. En realidad, cuando el artículo 123 del Código Penal nos indica que comete homicidio quien diere muerte a una persona, debe leerse: comete homicidio quien diere muerte a una persona sin que concurra causa alguna de justificación. Por ejemplo, si alguien mata en legítima defensa, no está cometiendo ninguna acción típica, no comete homicidio, porque existe una justificación de la acción que se cometió. La antijuridicidad como elemento del delito. La presencia de la antijuridicidad es necesaria en el delito para que éste sea trascendente en el plano legal.
Denominamos como antijurídica a aquella conducta ilícita que va en contra del ordenamiento jurídico. Y esa condición, junto a la tipicidad, nos permite determinar que estamos ante una infracción penal, dando paso a una pena en consecuencia. La antijuricidad y las causas de justificación. Dentro de la relación de antijuricidad y delito, debemos tener en cuenta que no toda conducta típica es antijurídica. Encontramos situaciones donde sus causas de justificación nos ponen delante casos donde una conducta es típica y la encontramos en el Código Penal, pero no antijurídica. Por ejemplo, la legítima defensa o estado de necesidad. Atenuantes y agravantes. De no identificarse claramente las causas de justificación, la conducta típica es determinada como antijurídica y por tanto ilícita, siendo el paso siguiente el análisis del delito, al determinar la gravedad de ese hecho antijurídico, al verificar la concurrencia o no de las circunstancias atenuantes o agravantes del hecho injusto. Conjuntamente con la culpabilidad y punibilidad, las circunstancias atenuantes o agravantes cumplen el rol de modular la pena que será impuesta finalmente. Mi nombre es Damaris María Isabel Monroy Gómez y en esta oportunidad les explicaré acerca de la culpabilidad como elemento del delito. Y tenemos como definición que la culpabilidad puede definirse como el juicio de reproche que se realiza al autor de un hecho delictivo por haber realizado una conducta antijurídica. Esto quiere decir que la culpabilidad supone el poder de responsabilizar a una persona de sus actos. Esto quiere decir hacerle un juicio de reproche y tenemos como elemento del delito la imputabilidad o capacidad de culpabilidad, que es necesario tener un cierto grado de madurez psíquica, así como la capacidad de entender lo que se está haciendo y comprender la licitud de la norma. Tenemos como segundo elemento el conocimiento de la antijuricidad del hecho cometido. Solo tiene sentido reprochar a una persona por un comportamiento antijurídico si conocía a grandes rasgos que era prohibido. Y como tercer elemento del delito tenemos la exigibilidad del comportamiento distinto. El derecho puede exigir comportamientos incómodos, pero nunca heroicos o imposibles. ¿A qué se refiere el autor? De que no se le puede realizar un juicio de reproche a una persona que realizó un acto antijurídico cuando cualquier otra opción suponía un grave perjuicio para su persona. Según el maestro Palacios Mota, también nos indica que la culpabilidad puede manifestarse de tres formas, dos externas y una intermedia. Las externas tenemos el dolo y la culpa. El dolo cuando la acción se da con intención y la culpa cuando la acción se manifiesta de forma imprudente o negligente. Y la intermedia encontramos la preintención, que la encontramos regulada en el artículo 26, inciso 6 del Código Penal. La imputabilidad en el delito. La imputabilidad es un elemento secundario del delito, que consiste en el merecimiento de una pena, en función o por razón de la comisión de un delito. Forma parte también de la culpabilidad, ya que a una persona no se le puede declarar el juicio de culpabilidad sin comprobarse primero que esta persona sea imputable. En términos más sencillos podríamos decir de que la imputabilidad es la capacidad de entender y querer un resultado. ¿Entender qué? Entender el alcance de los actos. Entender la antijuricidad de los hechos delictivos que realiza el sujeto. También la capacidad que tiene el sujeto para ser sancionado por las leyes penales. En el Código Penal de Guatemala, en el capítulo 1, artículo 23, contemplan 3 casos en donde desaparece la imputabilidad. El primero, minoría de edad, enfermedades mentales o desarrollo psíquico incompleto. Y tercero, trastorno mental transitorio, sin que éste haya sido provocado. Mi nombre es Edwin Josué Morales Arana. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la imputabilidad. La imputabilidad la posee una persona que tiene la normalidad psíquica y madurez en su desarrollo mental. Por ello puede ser plenamente responsable y culpable a la misma vez. Este elemento de la teoría del delito constituye un presupuesto de la culpabilidad, ya que si la persona no es imputable, puede ser culpable. En el Código Penal, título 2, artículo 10, establece un ejemplo
de esta capacidad atribuida. La Constitución Política de la República de Guatemala, título 2, capítulo 1, artículo 20, establece una cosa muy importante. Los menores de edad que trasciendan la ley son imputables. Los menores cuya conducta violen la ley penal serán atendidos por instituciones y personal altamente especializado. También en sentido negativo de los elementos del delito encontrados en el Código Penal, título 3, capítulo 1, las causas de la imputabilidad. La imputabilidad resulta ser un tema muy controvertido en el campo del derecho penal. Algunos jurisprudentistas aseguran que su lugar no está en la teoría general del delito, sino en el tratado del delincuente, específicamente por considerar que la imputabilidad es más que un concepto jurídico, es un concepto psicológico. Punibilidad en el delito. Se ha alcanzado a establecer perfectamente bien dos marcadas corrientes, una que considera la punibilidad como elemento del delito y la otra que la considera como consecuencia. Hola, soy Arodio Espinales y mi tema es punibilidad como elemento del delito. Los que sostienen este criterio creen que la conducta humana típicamente antijurídica al culpable, para que se constituya como un delito, necesita ser sancionada con una pena. Para otros, dice que la punibilidad es un elemento secundario del delito, que consiste en el merecimiento de una pena, en función o por razón de que se haya cometido un delito. Nosotros encontramos las penas señaladas en nuestro Código Penal y un ejemplo de eso podría ser el artículo 123, homicidio. Dice, comete homicidio que indiere a muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. La parte donde se señala la pena en este artículo es cuando dice se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Hay un aspecto negativo en la punibilidad como un elemento. Y ese aspecto negativo podría llamarse excusa absolutoria. Estas excusas absolutorias son aquellas circunstancias específicamente señaladas en la ley que no sancionan al agente. Un ejemplo de esto podría ser el artículo 476, que exención de la pena. Están exentos de pena quienes hubieran cometido delitos de encubrimiento en favor de pariente de los grados de ley, cónyuge, concubinario o persona unida de hecho, salvo que se haya aprovechado o ayudado al delincuente a aprovecharse de los defectos del delito. Ese es un ejemplo de excusa absolutoria. Mi tema número 2 es la punibilidad como consecuencia del delito. Y los que sostienen este criterio definen el delito como la acción típicamente antijurídica y culpable, incluyendo la mención de la penalidad, por considerar que ella es una consecuencia y no un elemento característico del delito.